Hola, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por estar nuevamente con nosotros acá en la Escuela Nacional de la Magistratura. Una vez más compartiendo con un gran especialista, lo veremos el día de hoy. Ya vamos a presentarlo. Queremos antes de ello brindarles el saludo de nuestras autoridades, del magistrado Michael Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, del director de nuestra Escuela Nacional de la Magistratura, magistrado Guillermo Blanco Vázquez, y por supuesto, bueno, de todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Hoy tenemos una conferencia muy interesante, la complementariedad entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Y para que nos hable de este tema, hemos traído a un buen amigo de esta casa, un buen amigo de la Escuela Nacional de la Magistratura, además un docente con una amplia experiencia en la materia, con una amplia formación y bueno, dedicado de lleno al tema que estaremos tratando el día de hoy. Se trata del profesor José Gómez. Ya vamos a leer un poco su síntesis curricular y ya ustedes verán que efectivamente, bueno, digamos que nunca sobran, pero tienen credenciales suficientes como para hablarnos con propiedad del tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Seguramente al final vamos a estar de acuerdo en que será una presentación muy provechosa, muy nutritiva para todos y para todas. El doctor José Rafael Gómez Pinto, actualmente integrante de la Coordinación Nacional de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, como dije antes, tiene una profunda, una amplia formación en la materia. Es director nacional también de difusión voluntario de la Cruz Roja Venezolana y su formación académica, entre otros títulos, cuenta con lo siguiente. Doctor en Ciencias Jurídicas, mención Derecho Constitucional, egresado de la Universidad Santa María, de acá de Caracas, Venezuela. Magíster Cienciarum en Derecho Penal, egresado de la Universidad Santa María también, acá en Caracas. También tiene una especialización en Derecho Penal de la misma universidad. Asimismo es especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Castilla y La Mancha en Toledo, España. Especialista en Derechos Humanos por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de San José de Costa Rica. Especialista en Derecho Internacional Humanitario, egresado del Instituto Internacional de Derecho Humanitario de San Remo, Italia. Abogado, egresado de la Universidad Santa María, de acá de Caracas, su alma mater. Técnico superior universitario en Relaciones Públicas, egresado del Instituto Universitario de Relaciones Públicas, UDEP, de acá de Caracas. Como decía antes, el doctor Gómez tiene, bueno, prácticamente toda su vida como profesor. Creo que si uno le pregunta cómo se define, él diría que como docente, como profesor. Y, por ejemplo, actualmente es profesor de la Universidad Latinoamericana y del Caribe en las cátedras de Derecho Internacional Humanitario, en el doctorado en Derecho Internacional Público, mención Derecho Internacional Humanitario. También es profesor de la Universidad Santa María en la Facultad de Derecho, en las cátedras de Criminología, Derecho Internacional Público y la cátedra de Derecho Constitucional. Asimismo, en la misma Universidad Santa María, también en la Facultad de Estudios Internacionales, en la cátedra de Derecho Internacional Humanitario. Antes también ha sido profesor de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, la UNEFA, en la maestría de Ciencias Jurídicas, en la cátedra de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. Ha sido docente también de la Escuela Superior del Ejército, del primer curso de Comando y Estado Mayor Conjunto, en la cátedra de Derecho Internacional Humanitario, de la Escuela Superior de la Fuerza Armada de Cooperación, la Guardia Nacional, del segundo curso de Comando y Estado Mayor Conjunto, la cátedra también de Derecho Internacional Humanitario, de la Academia Militar de Venezuela en las cátedras de Derechos Humanos y Derecho Internacional Público, de la Universidad Bicentenaria de Aragua, del núcleo San Antonio de los Altos, en las cátedras de Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado. Asimismo, Introducción al Derecho. Y en el Colegio Universitario de Enfermería de la Cruz Roja Venezolana, la cátedra Doctrina de la Cruz Roja y Postulados del Derecho Internacional Humanitario. El doctor Gómez también tiene una amplia experiencia, una amplia trayectoria como conferencista, tanto en Venezuela como en el exterior. Por ejemplo,
Ha sido ponente por Venezuela en diferentes conferencias nacionales e internacionales sobre el movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos, y delegado por Venezuela a las reuniones anuales internacionales de juristas especialistas en Derecho Internacional Humanitario que se celebran en Ginebra, Suiza, desde 1998. Esa amplia trayectoria que hemos, digamos, resumido y que hemos mencionado sucintamente del doctor Gómez lo ha hecho acreedor a diversos reconocimientos, condecoraciones, placas y diplomas en el ámbito nacional e internacional. De modo que, bueno, como ustedes pueden ver, ese es el especialista que nosotros hemos invitado para que comparta el día de hoy estos conocimientos en materia de derecho internacional humanitario y derecho internacional de los derechos humanos. Así que, bueno, sin más, para no dilatar tanto la presentación, vamos a escuchar entonces al doctor José Gómez. Adelante, profesor, cuando usted guste. Muy buenos días. Permítanme primero que nada quitarme el tapaboca. Bueno, para iniciar mi presentación, quiero en primer lugar, por supuesto, agradecer la gentileza del señor magistrado Guillermo Blanco, quien dirige por la Escuela Nacional de la Magistratura, a tener repito, la gentileza de invitarme a formar parte de este grupo de profesionales que de alguna manera queremos, como siempre, contribuir en lo que es la formación, el conocimiento de todos los integrantes de nuestro Poder Judicial. Yo me siento, por supuesto, muy honrado. Para mí es un privilegio poder aportar de alguna manera con mucha humildad mis conocimientos y experiencia en los temas que de alguna forma desarrollo durante tantos años como docente y como especialista en temas, en este caso voy a hablar sobre la complementariedad del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Un tema, por supuesto, fascinante, que cada día toma mayor actualidad y que considero que debe ser una materia que todos los integrantes del Poder Judicial, profesionales, los distinguidos colegas, abogados, estudiantes de Derecho, todo el personal que hace vida en el Poder Judicial debe conocer estos temas, porque, repito, es una materia de actualidad y de constante variación y de constante permanencia, no solo en Venezuela, sino en el mundo. Dicho esto, voy a proceder pues a comenzar con la presentación. Bien, tuvimos un pequeño problemita aquí de técnico, pero ya lo resolví. Bueno, Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos, diferencias y complementariedad. Inicialmente quiero decirles que vamos a
transcurso del desarrollo de la presentación, voy a referirme a varias instituciones que están directamente vinculadas con la vigencia, con la presencia, con el desarrollo del derecho internacional humanitario en el mundo. Pero iniciemos primero conceptualizando a qué nos referimos con derecho internacional humanitario y derecho internacional de los derechos humanos. Para ver en cada contexto de estos dos cuerpos normativos, primero, cuál es su finalidad, cuál es su razón de ser, cuáles son los objetivos que persiguen cada derecho y dónde está su punto de encuentro y cuándo es lo más importante establecer cuándo se aplica cada uno de ellos. De allí vamos a poder determinar entonces dónde está ese elemento que los vincula, que los complementa y que hacen que tengan una vigencia permanente. Tenemos entonces que la finalidad tanto del derecho internacional humanitario como del derecho internacional de los derechos humanos es proteger la vida y la dignidad de las personas, pero muy importante establecer que lo hacen desde puntos de vista diferentes. Las circunstancias y el modo en que se aplican son diferentes, son circunstancias y modos distintos. El derecho internacional humanitario se aplica en situaciones de conflictos armados, sean estos de carácter internacional o no internacional, mientras que los derechos humanos, o al menos algunos de ellos, ya lo iremos viendo en el desarrollo de la presentación, protegen a las personas en todo momento, tanto en tiempos de paz como en tiempos de conflicto armado. El propósito del derecho humanitario es proteger a las víctimas de ese conflicto armado, procurando limitar los sufrimientos que causa la guerra, mientras los derechos humanos aspiran a proteger a las personas y, muy importante, mis queridos amigos, promover su desarrollo. Ese es el marco conceptual de ambos derechos, donde vamos a encontrar, repito, que ambos buscan lo mismo, proteger la vida, la dignidad de las personas, pero en circunstancias y modos distintos. El derecho internacional humanitario en circunstancias, en tiempos de conflictos armados, sean de carácter internacional o no internacional, mientras que los derechos humanos protegen a la dignidad de las personas y la vida en todo tiempo y lugar. Por eso se dice que desde los tiempos de paz, y buscan proteger a las personas y promover su desarrollo. Veamos entonces por separado cada uno de estos derechos, veamos cuáles son sus características, cuáles son sus objetivos, cómo se desarrollan, qué organismos intervienen en ese proceso de promoción y de vigilancia o de seguimiento más bien del cumplimiento del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Lo veremos posteriormente para que al final encontremos entonces dónde está esa complementariedad que ya inicialmente nos hemos referido. Decimos entonces que el derecho internacional humanitario es un conjunto de normas internacionales de origen consuetudinario o convencional. Ahí me voy a detener un momentito. Recordemos que, como toda norma de derecho internacional público, y el derecho internacional humanitario dimana del derecho internacional público, tiene un origen primero de carácter consuetudinario, basado, sustentado en ¿qué? En la vigencia de la costumbre como norma reguladora. Recordemos que la costumbre es una norma que, bueno, son diferentes reglas, acciones que no están escritas, que no forman parte del derecho positivo, pero que son aceptadas por todos y que terminan regulando diferentes circunstancias y que una vez que se han ido desarrollando permanentemente, son aceptadas por todos y quedan como una norma que regula, aunque no esté escrita, aunque no forma parte del derecho positivo. Y recordemos entonces que tenemos por otro lado que tiene un origen convencional, es decir, que está sustentado en un convenio, en un tratado. Y no podemos olvidar entonces que la fuente primaria, la fuente base, la fuente madre del derecho internacional público son precisamente la costumbre y los tratados o convenciones o pactos, porque esas son las dos fuentes que crean derechos nuevos. Dicho esto, retomemos el concepto que dice que el derecho internacional humanitario es un conjunto de normas internacionales convencionales o consuetudinarias, repito, con origen o en la costumbre y en los tratados,
destinadas a resolver los problemas causados directamente por los conflictos armados, sean estos internacionales o no internacionales. ¿Cuándo un conflicto armado es internacional? Cuando más de 2 estados están involucrados en el conflicto armado. Y no internacional cuando el conflicto se desarrolla dentro del territorio de un mismo país. ¿Cuál es su objetivo? Proteger a las personas y a los bienes afectados o que pueden resultar afectados como consecuencia de ese conflicto armado. Y muy importante, limita el derecho de las partes en conflicto a elegir los métodos y medios de hacer la guerra. Entonces vemos aquí estos aspectos tan importantes en lo que es la conceptualización del derecho internacional humanitario. Primero, busca resolver los problemas causados directamente por los conflictos armados, sean de carácter internacional, cuando se generan por la participación por lo menos de más de 2 estados involucrados, o de carácter no internacional cuando se desarrolla dentro del territorio de un mismo país. Segundo, su objetivo primordial, fundamental, es proteger a las personas y a los bienes afectados o que puedan ser afectados como consecuencia del conflicto armado. Y tercero, limita el derecho de las partes en conflicto a elegir los métodos y medios de hacer la guerra. Existen unos instrumentos convencionales, unos tratados que conforman la estructura del derecho internacional humanitario, aplicables en caso de conflictos armados, que son los 4 convenios de Ginebra de 1949, los 2 protocolos adicionales de 1977 y un tercer protocolo adicional del 2005. Veamos a ver cuáles son ellos. En primer lugar, los 4 convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 son los siguientes. El primer convenio relativo a la protección de los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña, la guerra terrestre. Luego un segundo convenio que establece la protección a los heridos y enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. Luego un tercer convenio de protección a los prisioneros de guerra y un cuarto convenio de protección a los civiles en tiempos de guerra. Estos 4 convenios, repito, fueron revisados y ampliados y establecidos como tal el 12 de agosto de 1949, aunque más adelante me voy a referir cómo nacen estos convenios. Luego a estos convenios de Ginebra se le suman unos protocolos adicionales. El primer protocolo de 1977, el protocolo 1, relativo a la aplicación para reforzar la asistencia humanitaria a las víctimas de los conflictos armados de carácter internacional. El protocolo número 2, también de 1977, relativo a reforzar la protección humanitaria a las víctimas de los conflictos armados, pero de carácter no internacional. Y finalmente en el 2007 surge un tercer protocolo adicional que busca la homologación del tercer emblema protector de la Cruz Roja. Ustedes dirán, ¿por qué nombro la Cruz Roja? Pues tengo que referirme, y me voy a referir mucho a esa institución, porque hay un organismo que forma parte del movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Mediana Roja, que es el Comité Internacional de la Cruz Roja, y ya también me referiré a eso con más detalle, que es un organismo que es el que tiene el mandato por parte de los estados firmantes o estados parte de los convenios de Ginebra para precisamente promover en el mundo el conocimiento, el desarrollo y el cumplimiento de las normas del derecho internacional humanitario. Pero además, vamos a ver también que hay un mandato de los estados parte de los convenios de Ginebra, son 200 estados han firmado y ratificado los convenios de Ginebra, que tienen a su vez el mandato de, o han establecido el mandato al movimiento internacional de la Cruz Roja para que su emblema, y ya veremos también un poco el desarrollo de esa historia del emblema, una de las condiciones de los usos del emblema de la Cruz Roja tienen un mandato directo de los estados parte de los convenios de Ginebra para que tenga una condición de uso protector en tiempos de conflicto armado. Entonces, por eso es que es importante que tengamos presente que hay un vínculo, hay una relación directa desde el nacimiento de la Cruz Roja como movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Mediana Roja, ya me explicaré todo esto, y el nacimiento del derecho internacional humanitario escrito, positivo,
porque el primer convenio de Ginebra que yo me he referido se firmó realmente en 1864 gracias al pensamiento visionario de quien fundó el movimiento de la Cruz Roja, el señor Harvey Dunant. Entonces, repito, voy a establecer inicialmente, y vamos a ir viendo en el desarrollo de la presentación, que hay un vínculo directo, estrecho, repito, desde el nacimiento del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y el nacimiento del derecho internacional humanitario escrito, codificado como derecho positivo. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. En primer lugar, vamos a ver un poco esa historia de inicio del movimiento de la Cruz Roja. Y diremos, bueno, que el fundador de la Cruz Roja es un caballero suizo, el señor Henry Dunant, que es el fundador del movimiento, un caballero suizo, ginebrino, dedicado a la actividad bancaria, un hombre dedicado al comercio, y que por una circunstancia muy particular de su vida, viaja a la ciudad de Castiglione, al norte de Italia, y pasa por el poblado de Solferino el 24 de junio de 1859, donde se terminado, donde se había desarrollado la famosa batalla de Solferino, que fue una batalla donde participaron ejércitos austriacos y franceses, donde hubo mucha violencia. Y recordemos que en este caso fue lo que le pasó al señor Dunant, que Suiza ha sido por tradición un país neutral, un país donde la gente no estaba acostumbrada a los conflictos armados. Si nos ubicamos en los tiempos de 1859, los años 1850, 1860, 1870, normalmente la acción bélica, sobre todo en la Europa de la época, era una manera más o menos constante para que las comarcas, como en entonces se llamaban, lo que posteriormente serían las provincias y luego los estados, esas comarcas obtuviesen poder. ¿Por qué? Porque si una comarca invadía a otra comarca o le declaraba la guerra de forma directa, bueno, y hacía una batalla cruel, precisa, donde salía una comarca victoriosa sobre otra, bueno, ¿qué obtenían? Armamentos, prisioneros, tesoros, riqueza, en una palabra, territorio, en una palabra, poder. Bueno, y eso fue lo que estaba pasando allí. El señor Dunant iba en un viaje de negocio a Castiglione, al norte de Italia, para entrevistarse con el emperador Napoleón III, y pasó en su vía hacia Castiglione por el poblado de Solferino, donde se había librado el 24 de junio de 1859 la famosa batalla de Solferino, que como les he dicho, una batalla que enfrentó a franceses y austriacos, donde hubo muchísimas víctimas. Para el señor Dunant eso fue un gran impacto, porque al llegar allí, ¿qué fue lo que se encontró en la explanada de Solferino? Bueno, heridos, muertos, personas divagando, un poco perdidos en cuanto a la realidad que estaban viviendo. Y él hace un llamamiento, aquello de tutti fratelli armas carita, ¿por qué tanta crueldad si todos somos hermanos? La gente del pueblo de Solferino, bueno, simplemente también se sorprendió que un señor que no era de allí, que evidentemente no es extranjero, que tenía un estatus de vida de cierta posición económica, porque el pueblo de Solferino era gente agricultora, gente dedicada a la faena del campo, mientras que este era un señor que se veía por su vestimenta, porque venía en un carruaje, que tenía recursos económicos. Y sin embargo, tuvo esa manera de expresar su sorpresa al ver los heridos, a ver las personas que estaban divagando sin tener una conciencia de la realidad, a ver los muertos, de decirles tutti fratelli armas carita, ¿por qué tanta crueldad si todos somos hermanos? Pero además comienza a hacer algo que nadie en ese momento se había preocupado en hacer, que comienza a tratar de brindarle una pequeña ayuda a todos los heridos que se iban encontrando a su paso, pero sin importarle de qué bando era. A ustedes dirán, bueno, ¿una ayuda de qué tipo? Bueno, mejor darle una palmada en el hombro a alguien para acompañarlo, darle un vaso de agua a alguien, o a eso, darle una simple compañía, pero al final eso son ayudas. Bueno, entonces, bueno, la gente del pueblo se motivó al ver a este señor que no era de allí, comienzan entre todos a hacer algunos cambios en la iglesia del pueblo, preparan un pequeño hospitalito de campaña y trasladan a los heridos, las señoras comienzan a preparar vendajes, a calentar, comienza un trato humanitario de asistencia a esas personas que estaban heridas y que habían sido lamentablemente víctimas de ese enfrentamiento
de la batalla de Solferino, que sucedió el 24 de junio de 1859. Bueno, el señor Dunant tuvo esa iniciativa, hicieron esa labor y él continuó su viaje a Castiglione para entrevistarse con el emperador Napoleón III. De regreso a Ginebra, Suiza, su ciudad natal, él escribe un libro que se llama Un recuerdo de Solferino. Porque claro, fue muy impactante la vivencia que él tuvo al ver por primera vez de cerca, estar cerca de lo que es la barbarie de la guerra, a lo cual él no estaba acostumbrado. Y en ese libro, mis queridas amigas y amigos, es donde están las dos grandes ideas que a la postre serían, por un lado, el origen del movimiento internacional de la Cruz Roja y por otro lado, el origen, repito, del derecho internacional humanitario escrito. La primera idea que plantea Dunant en su libro Recuerdo de Solferino es nada más y nada menos que él plantea, él sugiere que se constituyan los comités de socorro para ayudar a los heridos en los campos de batalla. Una idea, por supuesto, absolutamente sorprendente. Está proponiendo que haya grupos de personas que se preparen, que tengan la iniciativa de organizarse para que puedan ir a los campos de batalla a prestarle auxilio, ayuda a los heridos que surjan de esos campos de batalla. Y la segunda idea es todavía mucho más sorprendente y mucho más impactante porque involucraba a los estados de la comunidad internacional. Él proponía que se convocara, las naciones se organizaran y convocaran a una gran asamblea diplomática donde todos se pusieran de acuerdo y pudieran suscribir algún tratado o convenio internacional en la cual se generara el compromiso de que los estados se comprometían y garantizaban reducir la violencia en los campos de batalla. Bueno, dos ideas, repito, absolutamente novedosas para la época, para ese tiempo, para ese momento, que quedaron plasmadas en su libro Recuerdo de Solferino. Bueno, ese libro fue leído evidentemente por toda la sociedad ginebrina de la época. Para muchos suizos ginebrinos consideraron que el señor Dunant no tenía razón, que estaba equivocado. Otros pensaron inclusive que, bueno, podía estar un poco afectado como consecuencia de la experiencia que tuvo al ver la situación en Solferino. Pero afortunadamente para todos hubo otros 4 señores suizos, el general Gustavo Dufour, el doctor Luis Appia, el doctor Monnier y el doctor Monnier, quienes primero estuvieron de acuerdo con la idea de Dunant. Consideraron que él tenía razón y además se solidarizaron con el mismo Dunant. Y entonces estos 4 suizos más Dunant conformaron lo que se llamó el Comité de los 5 y nace el primer comité de socorro para ayudar a los heridos en los campos de batalla. Es decir, llevan a la realidad la primera idea que él planteaba en su libro Recuerdo de Solferino. Constituyeron esos 5 suizos, Dunant, Dufour, Appia, Monnier y Monnier, constituyeron el primer comité de socorro para ayudar a la suerte de los heridos en los campos de batalla. Y nace así, con ese primer comité de los 5 suizos, con ese primer comité de socorro para ayudar a los heridos en los campos de batalla, nace lo que conocemos hoy en día como Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Eso sucedió el 17 de febrero de 1863. Bueno, ya había nacido el movimiento con este grupo de los 5, como todo lo que comienza, pues por supuesto con algunos problemas, detalles, etcétera, pero su trabajo entonces era ir promoviendo que en otros estados se fueran creando más comités de socorro para aliviar la suerte de los heridos en los campos de batalla y además tratar de llevar a la realidad la segunda idea, que era que los estados de la comunidad internacional se constituyeran, se organizaran y se pudiera hacer una gran asamblea diplomática con la cual se pudieran suscribir algún convenio o tratado internacional que permitiera reducir la violencia en los campos de batalla. Bueno, esta actividad comenzó a desarrollar este grupo de los 5 suizos, logran convencer al gobierno del Estado suizo de las bondades de esta idea que ellos planteaban, gracias al pensamiento visionario del señor Henry Dunant, que había, repito, plasmado estas dos ideas en su libro Recuerdo de Solferino, y el gobierno suizo lo consideró también pertinente, lo consideró viable, y convocaron
para un año después, para octubre de 1864, a una gran asamblea diplomática en Ginebra, en Suiza, donde asistieron 12 personas en representación de 16 gobiernos del mundo, lo cual para la época pues, era una muy importante asistencia. Y estos 12 señores en representación de 16 estados del mundo suscribieron el primer convenio de Ginebra relativo a la protección de los heridos y enfermos de la guerra terrestre, de la guerra en campaña. Naciendo así, con la firma del primer convenio de Ginebra en 1864, lo que conocemos como el derecho internacional humanitario escrito, codificado, como derecho positivo. Bueno, nació y vemos así como entonces, como yo les decía hace un instante, hay un absoluto vínculo, estrecho relación entre lo que es el nacimiento, por una parte, de lo que es el movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Mediana Roja con el grupo de los 5 suizos, y el nacimiento, repito, del derecho internacional humanitario escrito, codificado, porque ambos son el resultado de esas dos grandes ideas de este caballero suizo con una visión extraordinaria, que fue los que las planteó en su libro, Un recuerdo de Solferino, que escribió luego de su experiencia, de su vivencia, cuando estuvo presente viendo y asistiendo de alguna manera en forma humanitaria a las víctimas de la batalla de Solferino. Bueno, el movimiento comenzó poco a poco a irse desarrollando, se establece un emblema, un símbolo que identificara o que pudiera identificar a todas esas personas que iban conformando los comités de socorro para aliviar la suerte de los heridos en los campos de batalla, y se toma la bandera suiza, de honor a Suiza, que había sido el país donde había iniciado todo este proceso. Ustedes saben que la bandera suiza es una cruz blanca sobre el lienzo rojo. Se tomaron sus colores de la bandera, pero invertidos, y nace la cruz roja sobre el lienzo blanco. Eso sí, 5 cuadrados exactos, perfectamente centrados, sin que diga nada alrededor. Bueno, así nace el primer emblema del movimiento, de la Cruz Roja. Más adelante nos vamos a referir con más detalle al emblema, pero tengo que referirme ahorita a algunas cosas introductorias. Mucho tiempo después, cuando ya el movimiento estaba en pleno proceso de irse conformando en muchos países, por supuesto seguían situaciones de alguna manera de conflictos en el mundo, porque ese es un proceso que lamentablemente siempre ha estado presente en la humanidad. Y bueno, y hubo un conflicto armado donde participó Turquía, que es un país, como ustedes conocen, de religión islámica. En aquel momento, pues, se le pidió a lo que era ese movimiento de Cruz Roja un poco inicial, que les permitieran usar un emblema que no fuera el de la Cruz Roja para que no hubiese confusión con la cruz del cristianismo. Bueno, el movimiento lo aceptó y Turquía, como país islámico, adoptó la media luna roja como si fuera su emblema de la Cruz Roja. Y luego el movimiento lo aceptó, el movimiento humanitario lo aceptó, y todos los países entonces de religión islámica inmediatamente adoptaron la media luna como su emblema de la Cruz Roja. Todos sabemos que para el mundo islámico la media luna tiene un gran significado desde el punto de vista espiritual, filosófico, siempre orientada hacia el norte, hacia la Meca. Y entonces, bueno, nada, comenzó un movimiento que era el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para los países de religión islámica. Muy bien, pasaron los años, se fueron desarrollando muchas sociedades nacionales de la Cruz Roja en otros países, etcétera, etcétera. Pero hubo una situación cuando en Irán, repito, Irán, se instauró la dictadura del Shah Reza Pahlavi. Bueno, el señor Shah Reza Pahlavi no le gustaba, no iba a usar la Cruz Roja porque era un país islámico, pero tampoco le gustó usar la media luna roja. Entonces él puso el león y el sol rojo. Y el movimiento tuvo que aceptarlo de alguna manera porque sabemos que Irán está en una región donde, bueno, siempre problemas, que podía haber conflictos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces éramos Movimiento Nacional de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del león y el sol rojo, imagínense usted. Entonces, ¿qué pasa? Que luego a los años, mediados de los años 80, cuando se instala otra vez el Estado Islámico en Irán, con el regreso del Ayatollah Khomeini, que es derrocado, es sacado del gobierno,
el Shah de Irán, Reza Pahlavi, bueno, ya está, quitaron el león y el sol rojo y se volvió a establecer la media luna roja en el país de Irán, como sigue actualmente funcionando. Sin embargo, ojo, ya veremos más adelante que eso no se paró allí, porque hubo otras sociedades nacionales en el tiempo que siguieron usando el león y el sol rojo, y entonces eso trajo un problema para lo que es el uso de los emblemas de la Cruz Roja de acuerdo al mandato que da el derecho internacional humanitario, que lo dan los estados parte en cuanto a su condición protectora, y es lo que genera el tercer protocolo, que nos referiremos a eso dentro de un instante. Bueno, siguió el proceso. Voy a referir rápidamente cuáles son los tres organismos que forman la estructura del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y del cual uno de ellos, repito, tiene el mandato de la comunidad internacional de parte de los estados firmantes, estados parte de los convenios de Ginebra, actualmente 200 estados del mundo, para que sea el organismo que, muchas gracias, también, ellos no están aquí presentes, pero aquí están mis amigos del equipo de la Escuela de Magistratura, que siempre tan diligentes han prestado todo su apoyo para que yo humildemente pueda de alguna manera compartir con ustedes estas ideas. Bueno, recién entonces que el primer organismo es el Comité Internacional de la Cruz Roja. Es el organismo que actúa como intermediario neutral a favor de las víctimas de los conflictos armados, sean estos internacionales y no internacionales. Esta organización tiene su sede en Ginebra, en Suiza. Actualmente la preside el señor Peter Maury, y es una organización integrada en su mayoría por en su mayoría no, todos los jefes de delegación. Actualmente hay la sede central está en Ginebra y hay unas 86 delegaciones en todo el mundo, unas muy operativas, otras más diplomáticas que operativas. Todos los jefes de delegación son de nacionalidad suiza. Hay un personal también de apoyo que no necesariamente es suizo, pero también trabaja en las delegaciones. Y tiene como, además de esta función fundamental, repito, de actuar como intermediario neutral a favor de las víctimas de los conflictos armados, sean internacionales y no internacionales, tiene el mandato de ser el organismo que promueve en el mundo el estudio, conocimiento y desarrollo del derecho internacional humanitario. Es muy importante aquí recordar lo siguiente. Cuando los estados suscriben estos tratados internacionales, como todos los tratados de derecho internacional público, recordemos que el derecho internacional humanitario dimana del derecho internacional público, como lo vamos a ver también ahorita cuando veamos los derechos humanos. Cuando el Estado suscribe un tratado, adquiere un compromiso, adquiere una obligación como Estado. Porque eso se lo aprueba, en primer lugar, el Estado del Poder Ejecutivo a través del Presidente de la República, a quien él designe para que suscriba el tratado, y luego eso va a ser ratificado en el Poder Legislativo a través de una ley aprobatoria del tratado, que es derecho positivo al final, que es de obligación erga omnes para todos los componentes de esa sociedad, de ese Estado. Es de obligatorio cumplimiento. Entonces, claro, el Comité Internacional de la Cruz Roja trata en lo posible, repito, de promover que el derecho humanitario se mantenga absolutamente vigente, que los estados parte cumplan con sus obligaciones como Estado una vez que hayan firmado y ratificado los convenios, y ese es un mandato que lo ha asumido el CICR o Comité Internacional de la Cruz Roja, como es su nombre, su denominación. Comúnmente se le conoce más como CICR, que es lo más común que uno escucha normalmente en los medios de comunicación, etcétera. Ese CICR trata de ser de alguna manera ese promotor del derecho humanitario y que los estados cumplan sus obligaciones que han adquirido, repito, una vez que han firmado y ratificado los convenios de Ginebra. Bueno, luego el segundo organismo del movimiento es la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que es un organismo que agrupa a todas las sociedades nacionales de la Cruz Roja del mundo. Actualmente hay 192 sociedades nacionales de la Cruz Roja en el mundo, y su labor va orientada más bien a la asistencia humanitaria, de apoyo y desarrollo de las operaciones de socorro en caso de otro tipo de emergencia, que no son conflictos armados, que son los desastres generados por fenómenos naturales o generados por el hombre. Entonces la federación busca un poco
coordinar, organizar las operaciones de socorro cuando los diferentes países o estados tienen, pues lamentablemente pasan por estas experiencias muy tristes, muy lamentables muchas veces, de fenómenos naturales o de acciones generadas por el mismo hombre que causan pues también emergencias, víctimas, muertos, heridos, desaparecidos. Entonces la federación tiene esa misión. El 6CR en conflictos armados, la federación en situaciones que no son de conflictos armados, sino que son generadas por situaciones de emergencia natural o creadas por el hombre. Y luego hay un tercer organismo, que son las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Roja en cada país donde funciona. Actualmente, repito, hay 192 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja en todo el mundo, que tienen como misión, evidentemente, desarrollar las actividades tanto apoyando o en cooperación con el CICR, una cooperación que va de dos vías. El CICR apoya a la Sociedad Nacional y la Sociedad Nacional contribuye con las operaciones del CICR cuando es necesario, cuando es posible. Igual la Federación, en el caso de la Federación, con situaciones de emergencia por desastre, apoya las operaciones de la Sociedad Nacional y también recibe el apoyo de las actividades de la Sociedad Nacional para que esas actividades también se puedan desarrollar. Permiso. Eso entonces nos invita a que recordemos que la Cruz Roja venezolana, que es la Sociedad Nacional de la Cruz Roja en el país, se fundó el 30 de enero de 1895, ya cumplió 126 años, 26 años de fundada, una de las instituciones más longevas del país. Y nace, y antes de explicar lo que iba a venir ahorita en las láminas, nace como uno de los actos programados para celebrar el centenario del nacimiento del mariscal Antonio José de Sucre, quien fue el héroe de la independencia venezolana que más se ocupó de la asistencia humanitaria a las víctimas de la guerra de independencia. Eso es muy importante, mis queridas amigas y amigos que me están escuchando, porque voy a referirme ahorita por qué eso es tan importante. El primer presidente de la Cruz Roja en Venezuela fue un caballero inglés de nombre Sir Vincent Kenneth Barrington, que tuvo pues la idea en Venezuela de que aprovechando que era el nacimiento, que era el centenario del nacimiento del mariscal Antonio José de Sucre, que había sido pues el héroe de la independencia venezolana que más se ocupó de las víctimas de la guerra de la independencia de una manera muy concreta que ya la vamos a referir. Bueno, tuvo la idea, la promovió y logró que se fundara la Cruz Roja en Venezuela y él fue su primer presidente, repito, un caballero inglés de nombre Sir Vincent Kenneth Barrington, el 30 de enero de 1895. El actual presidente de la Cruz Roja venezolana es el doctor Mario Villarruel Lander. Bueno, ¿y por qué es importante esto de Sucre? Ahora sí se lo voy a explicar. Porque el mariscal Sucre es el autor intelectual de la firma del Tratado de Regulación de la Guerra, que es un armisticio, un tratado de armisticio, que firmaron que firmó el libertador Simón Bolívar como comandante de los ejércitos patriotas y el jefe de los ejércitos realistas, el general Morillo, el 26 de noviembre de 1820 en la ciudad de Santa Ana de Trujillo. Este es un proceso absolutamente interesantísimo. Yo solamente voy a hacer rápidamente una mención, porque eso hace del señor mariscal Antonio José de Sucre el promotor del derecho internacional humanitario en América. ¿Por qué? Porque él supo interpretar de forma extraordinaria el pensamiento visionario del libertador Simón Bolívar, que venía en un proceso ya de conversaciones. No voy a referirme en detalle a esto, porque esto es materia de otra conferencia, pero muy interesante, y logra interpretar el deseo del libertador Simón Bolívar para que se llegara a un acuerdo con los ejércitos realistas para que se pudiera dar fin al proceso de lo que había sido el proceso de guerra-muerte, y entonces lograr un espacio
que permitiera reducir ya las víctimas, que los prisioneros de guerra pudieran de alguna manera intercambiarse, en fin, que hubiese una asistencia humanitaria. Y ese armisticio, que es un tratado de armisticio, porque lo firman dos jefes militares, porque si hubiese sido firmado por los estados como presidentes de estado, entonces se hubiera convertido en un tratado internacional. Pero esto es un armisticio que permitió que dos jefes militares pusieran fin a un proceso de guerra. Son unos artículos absolutamente novedosísimos para el momento, que ya se ocupaban de cómo se iban a asistir a los heridos, cómo se le iba a dar asistencia a los prisioneros de guerra, cómo se le iba a hacer ese intercambio de prisioneros, en fin, materias que muchos años después iban a ser la materia con las cuales se desarrollarían los 4 convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. Imagínense ustedes. El 25 de noviembre de 1820, el general Antonio José de Sucre se dirige al libertador Simón Bolívar, que fue un día antes de la firma de los tratados de armisticio de regulación de la guerra, en una carta fechada en Trujillo, en la ciudad donde se reunirían los comisionados para hacer las últimas revisiones y de los mencionados documentos, y en ella Sucre le informa al libertador Simón Bolívar. Fíjense ustedes. Parece que por fin Morillo ha dado a ellos, se trata de los delegados nombrados por o sea, la representación de los delegados de Morillo, la autoridad para terminar la negociación. Más adelante Sucre anota. El general Morillo, hablando a estos señores, les dice que concluido el armisticio, si usted quiere permitirle ir a Santa Ana para darle un abrazo que vendrá el día que usted lo señale y del modo que indique. Pues su deseo es conocerle y presentarle personalmente su amistad particular. Fíjense ustedes qué interesante. El general Morillo le pide, si él lo considera pertinente, que le dé la posibilidad al libertador Simón Bolívar, que él venga a la firma y lo permita conocerlo, estrecharle la mano, darle un abrazo de manera personal. La carta termina así. El Tratado de Regulación de la Guerra lo proponemos hoy, tan generoso y liberal y humano como usted desea. Es importante resaltar esta última frase. Tan generoso, liberal y humano como usted lo desea. Es decir, Sucre lo que hizo fue interpretar, repito, ese pensamiento visionario del libertador Simón Bolívar y lo plasmó en ese tratado de armisticio que se firmó, repito, el 26 de noviembre de 1820 en Santa Ana de Trujillo. El 26 de noviembre de 1820, unos años más tarde, en la misma zona de donde nació, se proclamó la guerra a muerte, en un acto memorable se firmaron estos tratados de armisticio, un tratado cuyo espíritu estaba fundamentado en la benignidad, la clemencia y la magnificencia del alma de quien había sufrido en carne propia los horrores de la guerra a muerte. Eso refiriéndose directamente a Bolívar sobre Sucre. El 27 de noviembre de 1820 se entrevistaron el libertador Simón Bolívar y el general Pablo Morillo en Santa Ana de Trujillo, y cuenta el general Oliari que Bolívar se presentó a la entrevista acompañado de Sucre, Briceño Méndez y sus edecanes sin escolta alguna sobre una mula con una levita azul y con una gorra de campaña. La conferencia se llevó en un campo, se llevó a cabo en ambiente cordial y afectuoso. Durante el banquete que se celebró con tal motivo, Morillo brindó con estas palabras: castigue el cielo a los que no están animados de los mismos sentimientos de paz y de amistad que nosotros. Y termina exclamando: por los héroes que han muerto por la causa de su patria y libertad. A dicho brindis Bolívar le responde con estas palabras: odio eterno a los que deseen sangre y la derramen injustamente. Se tomó la decisión de erigir un monumento para la memoria de aquel histórico suceso. Ambos generales se descansaron y al día siguiente se despidieron para no verse a ver nunca más. Permítame que yo haya incluido esto en esta presentación porque considero absolutamente relevante este proceso del Tratado de Armisticio de Regulación de la Guerra firmado por el general Bolívar y por el general Morillo el 26 de noviembre de 1820 en Santa Ana de Trujillo, porque es el resultado de la obra
escrita del mariscal Antonio José de Sucre que lo convierte, que lo hace, repito, el promotor del derecho internacional humanitario en América. Siguiendo entonces con la parte de la explicación de cómo se vincula el derecho humanitario con el mundo de la Cruz Roja y cómo tiene un mandato directo de los Estados partes de los convenios de Ginebra, veamos entonces los emblemas de la Cruz Roja, cuáles son sus usos. Y tenemos entonces que existen dos maneras de usar el emblema de la Cruz Roja. El primero, el primer emblema es cuando la Cruz Roja o la media luna roja está en dimensiones más grandes, en su tamaño 5 cuadrados exactos, perfectamente centrados, sin que tengan nada alrededor, sin ninguna nomenclatura. Ahí estamos hablando del emblema de uso protector. Este es el uso más importante. Se utiliza durante los conflictos armados o disturbios internos para proteger a las víctimas, a quienes les protegen y proporcionan asistencia médica, y a los medios que usan para lograr tales fines, como los medios de transporte, hospitales, etc. Ojo aquí, la condición protectora del emblema de la Cruz Roja o de la Media Roja se sustenta en las normas establecidas en el derecho internacional humanitario. Por eso es un mandato que han generado los estados partes, esos 200 estados firmantes de los convenios de Ginebra, se lo han ordenado al movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Roja, que su emblema sea la Cruz Roja o la Media Roja en condiciones de tamaño más grandes, sin que haya nada alrededor, sea un emblema de uso protector en tiempos de conflictos armados para proteger a las víctimas, a quienes los asisten, los protegen a ellos y a los medios que se usan para lograr tales fines, como los transportes y los medios donde van a ser recibidas esas personas para ser asistidas. Luego tenemos más o menos cómo se ve esto. Bueno, en el caso de los servicios sanitarios de la Fuerza Armada, no hablé de la Fuerza Armada, sino del servicio sanitario, son los únicos que pueden utilizar el emblema protector de la Cruz Roja desde los tiempos de paz. Ojo con eso. Por eso es que vemos normalmente las ambulancias, los desfiles, en las actividades normales, las ambulancias y carros de asistencia médica de la Fuerza Armada Nacional, cualquiera que sea sus componentes, que tienen una Cruz Roja sin que dice nada alrededor. Ese es el emblema protector de la Cruz Roja. Y lo están usando de los tiempos de paz. Sí, porque repito, el derecho humanitario solo permite que el emblema protector de la Cruz Roja lo utilice el servicio sanitario de la Fuerza Armada de cualquier país desde los tiempos de paz. Repito, servicio sanitario. ¿Quiénes lo conforman? Los médicos, todas las enfermeras, todo el personal de salud y el personal sanitario que brinda asistencia espiritual, o sea, los representantes de cualquier credo. En el mundo militar, bueno, si hay una situación, ellos pueden utilizar el emblema protector en tiempos de conflicto armado o en preparación de este, es decir, si hubiese una situación próxima a un conflicto. Lo utilizan sus medios de transporte, terrestres, aéreos o por mar o ríos, o sea, acuáticos, para trasladar a los heridos, suministros de asistencia sanitaria, etc. Y por supuesto, en los lugares donde van a ser atendidas esas personas, sean en hospitales, ya en un hospital construido, en un local que se utiliza como hospital, un colegio, una fábrica, un galpón, o en hospitales de campaña como normalmente vemos en esta lámina. ¿Qué pasa? Eso lo repito, lo comienzan a usar desde los tiempos de paz. Si hubiese una situación de conflicto, evidentemente lo siguen utilizando. Ellos utilizan un brazalete en el brazo para identificarse que son miembros del personal sanitario militar. Y sus unidades todas están identificadas, ambulancias, carros, etcétera, transporte, aviones, barcos, helicópteros, y las carpas o hospitales que se utilizan están identificadas con el emblema protector de la Cruz Roja como un mandato del derecho internacional humanitario. ¿Qué es lo que pasa si hubiese un conflicto armado? Que entonces comienzan a colaborar el personal sanitario civil que no está utilizando el emblema protector. Utilizaban otro emblema que ya vamos a ver cuál es. Porque entonces ellos comienzan también a hacer el mismo trabajo, a ayudar a asistir a los heridos, a las personas afectadas,
a los medios de transporte que se van a utilizar para poder trasladar a los heridos, para asistirlos también en carpas o en hospitales de campaña o en lugares destinados para ello. Y ese emblema, y también lo utiliza el personal sanitario civil, ¿quiénes son? Médicos, enfermeras, todo el equipo de salud, y por supuesto quien brinda la asistencia espiritual, los representantes de cualquier credo. Están permanentemente protegidos con el emblema, con este emblema protector de la Cruz Roja en ese momento. Eso en cuanto a la condición de uso protector del emblema de la Cruz Roja, que repito, es un mandato del derecho internacional humanitario. El otro uso del emblema de la Cruz Roja, sí es una cosa ya propia de la Cruz Roja, que es el uso indicativo del emblema, que es cuando el emblema está un poco más pequeño y lleva la nomenclatura de la Sociedad Nacional del país, en este caso Cruz Roja venezolana, si fue el caso de Venezuela, o Cruz Roja mexicana, o Cruz Roja española, cualquier país que corresponda. Repito, indica, y lo que indica principalmente que en tiempos de paz, una persona que es el que lo porta, o un bien que lo tiene, tiene un vínculo con alguno de los componentes del movimiento internacional de la Cruz Roja, la Mayor Roja, sea que lo use la Cruz Roja del país, sea que lo use el CICR, el que usa el CICR, sea el que usa el emblema de la Federación. Quien porta esos emblemas tiene ese vínculo con esa institución que se llama Cruz Roja. Ojo aquí, cuando es utilizado por la Sociedad Nacional de la Cruz Roja de un país, lleva la nomenclatura de la Sociedad Nacional y su uso se sustenta en la Ley Nacional del Emblema de la Cruz Roja del país. En el caso de Venezuela, en Venezuela la Ley Nacional de la Protección del Nombre y el uso del emblema de la Cruz Roja en Venezuela está en la Gaceta Oficial 6207, extraordinaria del 28 de diciembre del 2015, que es una ley realmente muy nueva, que permitió actualizarla en un proceso que duró algún tiempo. Yo soy el redactor de esa ley, con la colaboración de otras colegas, que es la corredactora. Y bueno, nada, afortunadamente tenemos un instrumento nuevo que está en este proceso ahora de irse implementando en todo el país. El mandato lo tiene como órgano del Estado para ayudar a implementar la Dirección de Derecho Humanitario y Derecho Humano del Ministerio de la Defensa, que es el organismo que la ley establece para que vaya poco a poco innovando los cambios que eso genera. Pero tenemos una ley del emblema de la Cruz Roja en Venezuela y el uso del emblema de la Cruz Roja en Venezuela novedosa, que nos pone afortunadamente a la par con todos los mismos tipos de leyes en todo el mundo. Bueno, sigamos entonces. Estos indicativos se utilizan entonces desde los tiempos de paz también para las actividades propias de la Cruz Roja, sus actividades de prevención, de asistencia en operativos humanitarios, para identificar sus vehículos, sus transportes, sus equipos, las edificaciones donde tienen sus sedes, etc. Y para actuar en caso de emergencias por desastres naturales, no para usarlo en situaciones de conflictos armados, que habría que usar el emblema protector, que es solo la Cruz Roja, sin que diga nada alrededor. Bueno, yo les decía que cuando eché el cuento del asunto del emblema aquel, cuando se generó lo del león y el sol rojo, que ya les expliqué que una vez que volvió el Estado Islámico a Irán, bueno, se quitó el león y el sol rojo y siguieron con su medalla roja, pero quedaron algunos países, algunas sociedades nacionales que seguían utilizando el león y el sol rojo, para recordar dos, Eritrea y Kazajistán. Eritrea es un país del continente africano y Kazajistán es uno de estos países que surgen después que se disolvió la URSS. Bueno, ellos querían usar el león y el sol rojo porque querían usar eso. Y entonces se sumó otro problema con la Sociedad Nacional Israelí, que querían usar la estrella de birroja. Y eso era un problema para la vigencia de la protección del emblema que da el mandato del derecho humanitario en caso de conflictos armados. Pues, ¿cómo tú puedes utilizar un emblema que no estaba reconocido de derecho, sino reconocido de hecho, para dar protección a posibles víctimas en conflictos armados? Y eso fue un problemazo que duró muchísimos años, hasta que afortunadamente a partir del año 2000, ese periodo entre el 2000 y 2005, los estados de la comunidad internacional, firmantes de los convenios de Ginebra, con el apoyo del CICR,
se pusieron de acuerdo y crearon lo que primero se llamó el diamante rojo, que al final terminó llamándose el cristal rojo, que es un emblema como un rombo, que permite que estos estados como Kazajistán, como Eritrea o como la estrella de Birroja, que tienen unos emblemas que no están reconocidos de derecho, sino de hecho, al colocarlos dentro del rombo del cristal rojo, automáticamente quedan homologados con la condición de un tercer emblema protector en situaciones de conflicto armado, dando cumplimiento así al mandato del derecho internacional humanitario. Y por eso este es el tercer, ese protocolo es el tercer protocolo de los convenios de Ginebra que yo me refería hace un instante. Abuso del emblema, sí, hay algunos. Lamentablemente es así. El emblema de la Cruz Roja tiene la función principal de asegurar que las víctimas de un conflicto armado reciban la protección y asistencia que necesitan. No debe usarse irresponsablemente, pues ello pondría en peligro su efectividad en el momento que se necesite para salvar vidas. Algunos de ellos son la famosa imitación, que son utilizadas por instituciones privadas casi siempre, que usan emblemas parecidos al de la Cruz Roja, pero no el de la Cruz Roja. Muchos de ellos son, por ejemplo, empresas que usan ambulancias privadas, entonces emblemas que se parecen, que se confunden. Luego tenemos la usurpación, que sí utilizan el emblema de la Cruz Roja por entidades o personas que no están autorizadas a hacerlo, muchos de ellos desde el punto de vista comercial. Y el tercero, que es el más grave, que es el uso pérfido del emblema, que es la utilización indebida del emblema para esconder el estatus de combatiente en situaciones de conflicto armado, lo que se considera un crimen de guerra. El emblema de la Cruz Roja implica una gran responsabilidad. Debemos usarlo con cautela en todo tiempo para asegurar que haya respeto por su uso protector cuando haga falta, en tiempos de conflicto armado, sean internacionales o no internacionales. Luego entonces ahora sí vamos a entrar en lo siguiente, en las normas fundamentales del derecho internacional humanitario. Pero quería referirme a algo para que, yo sé que siempre eso puede tener confusión, y me voy a permitir ir un poco, volver a hablar de los 4 convenios. Yo les dije a ustedes que los 4 convenios, el primero se firmó en 1864 con la firma de aquel convenio que se logra después de la convocatoria de la Asamblea en Ginebra, gracias al pensamiento de Dunant, que era un convenio vigente para la protección de los heridos y enfermos de la guerra terrestre. Luego en 1899 se firmó el segundo convenio de protección a los heridos, enfermos y náufragos, la guerra marítima. Luego en 1927 se firmó el tercero, que es la protección a los prisioneros de guerra, y luego en 1949, el 12 de agosto del 49, que vimos al principio, se firmó el cuarto de protección a los civiles afectados que pueden ser afectados como consecuencia del conflicto. Solo que, ojo aquí, antes de firmar el cuarto se ratificaron los 3 primeros que ya se habían firmado. Y se firmó el cuarto y quedaron como los conocemos hoy, los 4 convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. Eso es muy importante. Venezuela es parte de los 4 convenios de Ginebra de 1894 con ratificación en 1956. O sea que Venezuela es parte de los 4 convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. Pero además, repito, en 1977 se firmaron los 2 protocolos adicionales. Protocolo 1 de protección, reforzamiento de la asistencia humanitaria a las víctimas de los conflictos armados internacionales, el protocolo 2 de reforzamiento de las víctimas de los conflictos armados no internacionales, y luego en el 2005 la firma del protocolo 3 del tercer emblema protector de la Cruz Roja que me acabo de referir. Quise hacer esta referencia para que no se confundan en cuanto a por qué se hablan unas fechas cuando se firmaron y luego se hablan de los 4 convenios de Ginebra del 12 de agosto del 49, porque simplemente al firmarse el cuarto se ratificaron los 3 primeros. Ok, vamos a ver las normas fundamentales del derecho internacional humanitario. En primer lugar, en situaciones de conflicto armado, todas las partes, incluso las guerrillas o grupos rebeldes y cualquier grupo armado interviniente, deben respetar las reglas esenciales del derecho internacional humanitario. Distinguir entre los objetivos militares y los civiles solo puede atacarse a los objetivos militares. Para ello también hay que recoger y asistir a los heridos, a los enfermos y a los náufragos sin discriminación alguna. Tratar con humanidad al adversario que se rinde o es capturado
así como los prisioneros o detenidos no deben ser atacados o maltratados. Respetar a los civiles y a sus bienes, no causar sufrimientos y daños excesivos, no atacar al personal médico o sanitario ni sus instalaciones y permitir llevar a cabo su trabajo, no poner trabas al personal de la Cruz Roja o en el desempeño de sus funciones. Como vemos entonces, hay un conjunto de elementos que es lo que permite que el derecho humanitario realmente sea ese conjunto de normas de origen convencional o consuetudinaria que tiene como objetivo, como dijimos al principio, la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales o no, que busca resolver los problemas humanitarios que hayan generado los conflictos, que buscan también limitar de alguna forma los métodos y medios de hacer la guerra por parte de los actores del conflicto. Esto en cuanto a lo que es la vigencia y presencia y desarrollo del derecho internacional humanitario. Ahora veamos lo de los derechos humanos para que podamos entonces encontrar esa complementariedad entre los dos derechos. ¿Qué son el derecho internacional de los derechos humanos? Veamos a ver. El derecho internacional de los derechos humanos es un conjunto también de normas internacionales convencionales o consuetudinarias. ¿Por qué? Porque también dimanan el derecho internacional público. Tienen la misma característica en cuanto a su origen como el derecho internacional humanitario. Tiene un primer origen, primero basado en la costumbre, de origen consuetudinario, y luego basado en el derecho convencional a través de los tratados. Y que tiene, y este derecho estipula que el comportamiento y los beneficios que las personas pueden esperar y exigir a los estados. Eso no es que es una dádiva que le da a los estados a las personas. No. Esa es una obligación del Estado. Promover, procurar, establecer mecanismos que permitan en todo tiempo y lugar brindar esos beneficios a las personas. Porque los derechos humanos son derechos inherentes a todas las personas por su condición de ser humano. Y como dijimos al principio, lo que buscan a lograr eso es el disfrute de esos beneficios es lograr su desarrollo como individuo. De allí pues que tienen los estados la obligación de cumplir sus obligaciones estatutarias una vez que han suscrito, que han firmado y ratificado los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos, de procurar a sus conciudadanos, a las personas que forman parte de su sociedad, procurar que tengan estos beneficios para que puedan lograr su desarrollo como individuo. Bueno, hay una historia muy larga en materia de derechos humanos, pero quizás el capítulo más importante es el que nace en el 10 de diciembre de 1948, cuando se creó la base jurídica del siglo XX en materia de derechos humanos, que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones debían esforzarse. Esta declaración se aprobó el 10 de diciembre de 1948. La declaración está compuesta por 30 artículos que no tienen obligatoriedad jurídica, aunque sí tienen la aceptación que han recibido por parte de los Estados miembros que poseen una fuerza de tipo moral. Les explico esto. Cuando se firma un tratado, convenio o pacto internacional, es un conjunto de principios de aceptación universal, pero que para cuya aplicatividad se requiere una fuerza de tipo jurídica. ¿Por qué? Porque una vez, como dijimos hace un rato, una vez suscrito el tratado, firmado por el Poder Ejecutivo, luego es ratificado por el Poder Legislativo de ese Estado a través de una ley aprobatoria del tratado que se conforma, que se constituye en una ley de obligación erga omnes, obligatorio cumplimiento para todos, y que también entonces es derecho positivo del Estado, porque está escrito. Mientras que una declaración, como el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también es un conjunto de principios de aceptación universal, pero para cuya aplicatividad se requiere una fuerza de tipo moral, es decir, un compromiso moral, mas no hay una ley obligatoria para el cumplimiento de esa declaración. Pero sí hay un compromiso moral de las personas que lo suscriben, en este caso los estados, todos los estados de aquella época, de diciembre de 1948, que asistieron a la segunda asamblea ordinaria de Naciones Unidas celebrada en la ciudad de París, Francia, se comprometieron a cumplir de forma moral, un compromiso moral, cumplirlo con el cumplimiento y desarrollo de esos 30 artículos
que eran la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que por cierto tiene una historia muy interesante. Eso nace porque después de la Segunda Guerra Mundial, dadas los horrores de la Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas, que en aquella época sabemos que era la Liga de las Naciones, promovieron una comisión que la presidía la señora Eleanor de Roosevelt, que era la esposa del expresidente Roosevelt de Estados Unidos, para que lograran establecer una especie de catálogo de derechos. Duró un tiempo largo hasta que se logró el 10 de diciembre de 1948, repito, en la segunda asamblea ordinaria celebrada de Naciones Unidas en la ciudad de París, Francia, que los estados ahí participantes suscribieran esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración presenta una generación, mejor dicho, una evolución generacional de los derechos humanos. Hay derechos civiles y políticos que nos dan una idea de valor de libertad, hay unos derechos sociales, económicos y culturales que nos dan un valor de igualdad, y hay unos derechos de solidaridad de los pueblos que nos dan un valor de democracia. Eso es lo importante porque hay una relación que va generando todos estos cambios de manera progresiva, de manera paso a paso, que permite que haya un proceso progresivo de los derechos humanos que nos dan sus características, como todos sabemos, son imprescriptibles, una vez que están establecidos no pueden luego retroceder, van evolucionando de acuerdo a los tiempos, siempre está abierta la posibilidad de que vayan surgiendo nuevos derechos y todos buscan lo que dijimos al principio. El objetivo fundamental es buscar el desarrollo integral del individuo en todas las sociedades, por supuesto. Bueno, veamos algunas fuentes convencionales de los derechos humanos. Tenemos los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales de 1966. Tenemos las convenciones relativas contra el genocidio de 1948. Tenemos la contra la discriminación racial de 1965. Tenemos la contra la discriminación contra la mujer de 1979, contra la tortura de 1984 y en defensa siempre de los niños, los derechos de los niños de 1989. Evidentemente, esto ha sido un proceso que poco a poco se va renovando en el tiempo. Y es muy importante que recordemos aquí algo que no quería dejar pasar. Una vez que se estableció la Declaración Universal, eso no quedó allí. Se fueron creando grupos especiales en materia de derechos humanos, porque eso fue bajando poco a poco a las distintas sociedades del mundo. Por ejemplo, hubo grupos que se dedicaron exclusivamente a buscar los derechos de protección a la mujer, otros a protección a los niños, otros a los grupos afrodescendientes, etcétera. Luego todo eso fue generando efectivamente instrumentos internacionales de protección de derechos humanos en esas materias específicas. Y luego eso fue un poco generando todo un compendio muy importante de instrumentos en materia de derechos humanos que terminaron luego, que era lo correcto, bajando a dónde, a las constituciones de cada país. Y no podemos olvidar que nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, nuestra extraordinaria Constitución, es absolutamente garantista y absolutamente rica, viva en materia de derechos humanos. Porque un tercio de ella está vigente a la presencia de los derechos humanos. En el artículo 19 hasta el 129, que es el 130, son materia, 130 y pico de materia de derechos humanos. Porque luego viene el 135, son las obligaciones, que eso es otra cosa. Pero entonces, tenemos que tener siempre eso presente. Nuestra Constitución es una institución que invita a la lectura, al conocimiento de los derechos humanos para que se mantengan siempre constantes, presentes su presencia y su vigencia. Y creo que nosotros tenemos la obligación, como miembro del poder del Poder Judicial en cualquiera de sus niveles, desde el más augusto, importante y distinguido magistrado en cualquiera de sus niveles, hasta nuestros queridos compañeros que están comenzando sus labores en cualquiera de los extractos del Poder Judicial. Yo los invito a que tengan siempre a la mano la Constitución como un libro sencillo de lectura, no para convertirnos en eruditos del derecho constitucional. No, yo creo que nosotros, aquí hubo un proceso muy interesante en los últimos años que a mí me parece fundamental, que todos tenemos la Constitución a la mano. Antes eso era
a veces como complicado pensar dónde consigo una constitución. No, hoy en día eso se consigue en todas partes y el Estado ha procurado que ese librito que ese es el gran proyecto de vida de la nación, ojo con eso, está en la mano de todos. Yo los invito a que lo lean. De vez en cuando se sienten. Derechos humanos, ¿cuál es el capítulo que tiene que ver con derechos humanos? ¿Qué es lo que dice? Y yo estoy seguro que a medida que lo vayan leyendo se van a interesar en saber qué es eso, por qué es eso, para qué es eso. Y yo creo que eso es lo que permite que las sociedades se mantengan más conocedoras, más actualizadas, sepan dónde están, dónde queremos llegar, qué podemos hacer. Entonces creo que esto es muy importante, saber que nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 es absolutamente garantista, pero además extraordinariamente rica en materia de derechos humanos. Los principales instrumentos regionales. Bueno, porque entonces hay que tener claro una cosa. Cada región tiene sus características, tiene sus matices, tiene su idiosincrasia. Entonces se fueron creando, de acuerdo a estas características de cada región del mundo, una especie de carta orientadora, de instrumentos que conformaban derechos acordes a esas características regionales. Entonces tenemos el Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950, que recoge esas características propias de las sociedades europeas. Luego tenemos la Declaración Americana de Derechos Humanos y Deberes del Hombre de 1948, y ahí tengo que detenerme un momento, porque esto se firmó en la ciudad de Santa Fe de Bogotá en julio de 1948. Y fíjense ustedes que 6 meses después, el mismo año que se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la ciudad de París, Francia. Yo siempre he pensado con mucha humildad que yo estoy convencido de que la firma en 6 meses antes de esta Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, perdón, de alguna manera influyó, de alguna manera movió, generó que se terminara ese trabajo que venía haciendo la comisión presidida por la señora Roosevelt, la señora Eleanor Roosevelt, y luego, 6 meses después, se firmara la Declaración Universal en París. Luego tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, que ustedes saben que recoge pues, los derechos civiles, económicos, sociales y culturales. Y luego tenemos la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, que se firmó en 1981. Cada uno de estos instrumentos regionales en materia de derechos humanos recogen matices, características propias de la sociedad de cada uno de estos continentes. Ahora veamos, ahora sí, vamos a ver entonces cuándo se aplica el derecho internacional humanitario y cuándo se aplican los derechos humanos, qué circunstancias, para que veamos ya la complementariedad de ambos derechos. El derecho internacional humanitario es aplicable en situaciones en tiempos de conflicto armado, ya sean internacionales o no internacionales. El derecho internacional de los derechos humanos se aplica en todo tiempo, en tiempos de paz y en tiempos de conflicto armado. Sin embargo, de acuerdo a conformidad con algunos tratados, los estados pueden restringir algunas normas en situaciones de emergencia pública que pongan en peligro la vida de la nación. En la mayoría de los tratados relativos a derechos humanos se autoriza que los estados restrinjan parte de los dispositivos en tiempos de guerra o cuando esté amenazada la paz interior, exceptuando, ojo aquí, el núcleo inderogable en todo tiempo. Los otros derechos pueden ser restringidos según las circunstancias y sus características que estén viviendo en ese momento. Pero estos derechos inderogables son los siguientes. Ojo, son inderogables el derecho a la vida, la prohibición a la tortura, los castigos o tratos inhumanos, la esclavitud y la servidumbre. Y ojo, siempre la vigencia del principio de legalidad y de no retroactividad de la ley. Esto es lo que se conoce como el principio inderogable o el núcleo inderogable de los derechos humanos o núcleo duro, que siempre tiene que tener absoluta y plena vigencia. ¿Quiénes deben aplicar las disposiciones de estos dos derechos? A ver, en el derecho internacional humanitario debe ser aplicado por todas las partes involucradas en un conflicto armado, sean civiles o militares. En cambio, en el derecho internacional de los derechos humanos impone obligaciones primero a los estados
en sus relaciones mutuas con los individuos. Veamos que hay ahí unas diferencias interesantes. ¿Tienen también obligaciones las personas naturales? Veamos. En el derecho internacional humanitario impone obligaciones a las personas naturales y estipula que pueden ser consideradas penalmente responsables por infracciones graves a los convenios de Ginebra y por otras violaciones graves a las normas y costumbres de la guerra, lo que se llama crímenes de guerra. De conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, las personas naturales no tienen deberes específicos, pero sí pueden ser declaradas responsables penalmente por violaciones que puedan constituir crímenes internacionales, tales como el genocidio y los crímenes de lesa humanidad y de la tortura. Entonces veamos aquí algo muy interesante. Si hablamos de violaciones graves a las normas y costumbres del derecho internacional humanitario como crímenes de guerra, y hablamos aquí violaciones que puedan considerarse crímenes internacionales de genocidio o crímenes a la humanidad o de lesa humanidad, perdón, y a la tortura, estamos hablando precisamente de los tres tipos penales que se pueden incoar como delitos ante la Corte Penal Internacional, que es un tribunal de jurisdicción permanente gracias al Estatuto de Roma, del cual Venezuela, por cierto, es parte. Venezuela es el segundo país que aprobó el Estatuto de Roma y fue el 12º país que promovió, el 12º país que aprobó la promoción del Estatuto de Roma y el segundo país que lo ratificó. Venezuela es uno de los países que más, trabajó para que se lograra ese importantísimo estamento de revisión de las violaciones de derechos, de crímenes de guerra o violaciones de los derechos humanos. Porque antes existían lo que se llamaban los tribunales ad hoc, que fueron los que se creó Naciones Unidas como resultado primero de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, con los tribunales de Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, luego los tribunales de Pearl Harbor, cuando las situaciones los tribunales de Tokio, cuando las situaciones de la conflicto de Pearl Harbor, luego el tercer tribunal fue el de Ruanda, cuando la masacre de Ruanda, y por último fue el de la Yugoslavia, cuando las masacres de la Yugoslavia. Y ya en paralelo venían los estados de la comunidad internacional trabajando, procesando la posibilidad de crear un gran estatuto internacional que creara, en vez de tribunales ad hoc en materia penal internacional, que solamente tenían vigencia mientras se desarrollaban los juicios específicos, y una vez que se daban las sentencias y se ejecutaban las sentencias, esos tribunales ad hoc desaparecían. Entonces se logró el Estatuto de Roma. Repito, Venezuela fue el segundo país que lo promulgó y el segundo que lo ratificó. Y bueno, nada, se creó un tribunal penal de jurisdicción permanente que tiene su sede en la ciudad de Holanda, en La Haya, en la ciudad en Holanda, y que juzga, ojo aquí, la Corte Penal Internacional juzga es a los individuos. Sus causas no prescriben y son personalísimas. Por eso es que es importante que veamos esto, porque cualquiera de estas violaciones son los delitos que justamente se pueden incoar ante la Corte Penal Internacional. ¿Cuáles son? Crímenes de guerra, genocidio, lesa humanidad y violaciones graves de los derechos humanos. Aprovecho para aclarar y recordar que no se debe confundir la Corte Penal Internacional que está en La Haya, en la ciudad de Holanda, con la Corte Internacional de Justicia, que también es un tribunal que depende de Naciones Unidas, que también está en La Haya y que no en la ciudad de Holanda, pero que no tiene que ver nada con los crímenes o con los delitos penales internacionales. Porque esa sí juzga a los estados. La Corte Internacional de Justicia juzga a los estados. La Corte Penal Internacional juzga a los individuos. Simplemente este recordatorio para que lo tengamos claro. Bueno, ¿quién se beneficia de la protección? Veamos. En el derecho internacional humanitario protege a las personas que no participan
o que han dejado de participar en las hostilidades, y a las víctimas de los conflictos armados, sean civiles o sean militares. En el derecho internacional de los derechos humanos, cuya aplicación está prevista principalmente para el tiempo de paz, protege a todas las personas porque lo que busca es su desarrollo integral como individuo. No olvidemos nunca eso. El objetivo primordial de los derechos humanos está directamente relacionado con el goce de las libertades y garantías individuales del ser humano y con su bienestar y protección en general. Por su parte, el objetivo central del derecho internacional humanitario se relaciona con la protección debida a las víctimas de los conflictos armados. En resumen, veamos, los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos protege en situaciones de paz. El derecho internacional humanitario protege en situaciones de conflictos armados. El derecho internacional de los derechos humanos son derechos a favor de toda persona humana. El derecho internacional humanitario son derechos a favor de categorías de personas. Me explico. A los no combatientes y a los combatientes fuera de combate. O sea, que han dejado de combatir. Por diferentes causas, porque están heridos, porque tomaron la decisión de no seguir combatiendo, etc. Y por supuesto la población civil que no es combatiente. Tenemos entonces que los derechos internacionales de los derechos humanos protege contra abusos del propio Estado. El derecho internacional humanitario protege contra abusos de los estados adversarios, del propio Estado y de grupos armados. El derecho internacional de los derechos humanos involucra a los grupos promotores de derechos humanos, a las ONG de derechos humanos, a los organismos legales, a los estados y a los individuos. Y el derecho internacional humanitario protege a los estados, a las potencias protectoras y al Comité Internacional de Corrupción. Protege, no, perdón, involucra, el derecho internacional humanitario involucra a los estados, a las potencias protectoras y al Comité Internacional de la Cruz Roja. Finalmente, veamos cuáles son sus principios comunes entre los dos derechos. Bueno, los principios comunes tienen que ser la inviolabilidad, la no discriminación, la seguridad y las garantías judiciales siempre. Finalmente, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario tienen en común que ambos son parte del derecho internacional público. Es decir, que tienen principios y características propias dentro de un mismo sistema integrado de normas, porque dependen del derecho internacional público. Esto significa que a pesar de sus particularidades, dentro de cada subsistema, sea el de derecho humanitario, sea el de derechos humanos, las normas son creadas por los mismos mecanismos o fuentes, tanto convencionales como constitucionales. Recuerden que dije que como dimanan el derecho internacional público, tienen las mismas fuentes primarias, la costumbre y los tratados, porque son las dos fuentes madres las que crean derecho nuevo. Asimismo, la violación de cualquiera de sus normas hacen operativas las reglas del derecho internacional general relativas a la responsabilidad internacional, tanto de los estados como de los individuos. Eso es automático. Y cada circunstancia generará quienes tienen la responsabilidad de someterse a esas reglas regulatorias y qué organismo, en este caso Naciones Unidas, será el que tendrá la última palabra y a través de sus instrumentos y de sus organismos, como la Corte Penal Internacional, por ejemplo, de tomar las debidas medidas que considere oportunas cuando se han alterado estos subsistemas. Finalmente, oído, la convergencia y complementariedad de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario se concentran en un interés compartido a través de sus normas específicas relativas en última instancia a la protección del individuo en todas circunstancias. Dicho esto, los voy a invitar a ver rápidamente un muy pequeño y corto videíto que nos va a ayudar un poco a refrescar todo esto que he dicho y animarnos un poco para tenerlo siempre presente y vigente. Los seres humanos siempre han recurrido a la violencia como forma de resolver controversias. Pero con el transcurso del tiempo, en todo el mundo, se han hecho esfuerzos para limitar la brutalidad de la guerra.
Ese espíritu humanitario condujo a la adopción del primer Convenio de Ginebra en 1864 y el surgimiento del derecho internacional humanitario contemporáneo. Esas leyes universales establecen límites a los modos de librar las guerras y protegen a quienes no participan en las hostilidades y a quienes ya no están en condiciones de hacerlo. Para ello, siempre se debe distinguir entre las personas y los bienes que pueden ser atacados y los que deben ser preservados y protegidos. Además, nunca se debe atacar a los civiles. Hacerlo sería un crimen de guerra. Cuando llegaron a nuestra aldea, nos gritaron que nos iban a matar a todos. Yo tenía mucho miedo y fui corriendo a esconderme en el monte. Oí a mi madre gritar. Pensé que nunca más la volvería a ver. Se debe tomar todas las precauciones posibles para evitar causar daños a los civiles o destruir bienes esenciales para su supervivencia. Tienen derecho a recibir la ayuda que necesiten. No me preocupaban las condiciones en que vivían los prisioneros. Por personas como él, mi hermano estaba muerto. Él era el enemigo y no significaba nada para mí. Pero después me di cuenta de que tras las rejas, él estaba fuera de acción y ya no era una amenaza para mí o mis familiares. Las leyes de la guerra prohíben la tortura y los malos tratos a los detenidos más allá de su pasado. Los detenidos deben recibir alimentos y agua, y se les debe permitir comunicarse con sus seres queridos. De ese modo se preserva su dignidad y se los mantiene con vida. Los trabajadores médicos salvan vidas, a veces en las condiciones más peligrosas. Varios combatientes de ambas partes habían resultado gravemente heridos en una batalla feroz y los estábamos llevando al hospital más cercano. En un puesto de control, un soldado nos amenazó y nos pidió que solo atendiéramos a sus hombres. El tiempo se acababa. Pensé que todos iban a morir. Siempre se debe permitir que los trabajadores médicos cumplan su labor. La Cruz Roja y la Media Luna Roja no deben ser atacadas. Los heridos y los enfermos tienen derecho a recibir atención más allá de la parte a la que pertenezcan. Los avances en tecnología armamentística han requerido una adaptación de las leyes de la guerra. Dado que algunas armas y métodos de guerra no distinguen entre combatientes y civiles, se ha acordado establecer límites a su empleo. En el futuro, las guerras podrían librarse con robots totalmente autónomos. Pero ¿tendrán esos robots la capacidad de distinguir entre un objetivo militar y una persona que nunca debe ser atacada? Por más sofisticadas que sean las armas, es esencial que su empleo se atenga a las leyes de la guerra. La finalidad del derecho internacional humanitario es que las decisiones que se tomen preserven un mínimo de humanidad en tiempo de guerra y que sea posible volver a vivir juntos una vez finalizadas las hostilidades. Bueno, con este pequeño video creo que de una manera muy simbólica, si se quiere, hemos podido un poco reflejar las normas fundamentales en el Estatuto de Naciones Unidas. Bueno, finalmente, mis queridos amigos, con este mensaje quiero culminar: hasta la guerra tiene límites. Quiero reiterar mi agradecimiento al señor magistrado doctor Guillermo Blanco, director de la Nacional de la Magistratura, a todo su equipo de apoyo de trabajo. Y bueno, espero que este material y esta conversación que he querido tener con ustedes hoy haya sido de su presencia, de su agrado.
por supuesto, quedo absolutamente a la orden, a su disposición para que podamos compartir nuevamente estos temas y para cualquier conversación que sobre el material podamos tener. Muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes ya y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Gómez. Bueno, habíamos dicho desde el principio que sería una presentación extraordinaria. Creo que así lo ha sido. Esperamos, como lo acaba de anunciar el mismo doctor Gómez, que sea de mucho provecho, que esta presentación a ustedes y a nosotros también nos lleve a profundizar las reflexiones de los temas que el profesor mencionó allí. Muchos temas, como él mismo lo dijo, requieren probablemente de otras conferencias, otros tratamientos más específicos, pero bueno, está allí los fundamentos y está la tarea. Desde la Escuela Nacional de la Magistratura nos comprometemos a tener nuevamente al profesor Gómez para, bueno, profundizar sobre estos temas. Ya nos queda solamente, bueno, reiterar el saludo de nuestras autoridades, del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el magistrado Michael Moreno, de nuestro director general, magistrado Guillermo Blanco Vázquez. Recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, por aquí estamos anunciando siempre todas nuestras actividades. En Twitter estamos en @enm_rbb, en Instagram estamos en @enmvenezuela, en Facebook como Escuela Nacional de la Magistratura, y tenemos nuestros dos canales de YouTube, Escuela Nacional de la Magistratura y Revista Magistra. Siempre con mucho cariño para ustedes. Nosotros nos despedimos deseándoles a todos que tengan una feliz tarde, que tengan buen provecho, que estén atentos nuevamente porque queremos verlos en nuestras próximas actividades. Al doctor Gómez, bueno, un gusto, un placer y sobre todo un honor que nos haya acompañado en la mañana y mediodía de este día. Lo tendremos nuevamente y por supuesto será, por supuesto, un honor volver a compartir con él. A todos y a todas, muchísimas gracias. Feliz tarde.